Las personas más peligrosas que he conocido nunca levantaron la voz. Nunca discutieron. Y sin embargo, siempre ganaban. Conocí a Sofía en un proyecto laboral hace 3 años. Era de esas personas que pasan desapercibidas en una sala llena de gente. No hablaba mucho. No imponía su opinión. Cuando había desacuerdos en las reuniones, mientras otros debatían acaloradamente, ella solo escuchaba. Asentía de vez en cuando. Tomaba notas. Y cuando todos terminaban de pelear, simplemente decía está bien, seguimos como acordamos, y sonreía. Al principio pensé que era sumisa, que le faltaba carácter, que era de esas personas que evitan el conflicto por miedo. Pero estaba completamente equivocado. El primer indicio llegó cuando Carlos, nuestro coordinador, propuso una estrategia para el proyecto. Carlos era intenso. Apasionado. El tipo de persona que defiende sus ideas hasta el final. Todos en la mesa empezaron a opinar. Algunos a favor, otros en contra. Las voces se elevaban. Los argumentos volaban de un lado a otro. Y Sofía, sentada al final de la mesa, solo observaba. Cuando el ambiente estaba más tenso, cuando Carlos ya mostraba signos de frustración después de defender su punto durante 20 minutos, Sofía habló. Suave. Tranquila. Entiendo tu perspectiva, Carlos. Tiene sentido desde tu experiencia. Y luego hizo una pausa. Una pausa larga. Tal vez podríamos considerar también el punto que mencionó Elena hace un momento. No sé, solo es una idea. Y ahí pasó algo extraño. Carlos, que había ignorado completamente a Elena minutos antes, de repente consideró la idea como si fuera nueva. Como si viniera de alguien razonable. Como si Sofía, al no atacarlo, al no contradecirlo directamente, le hubiera dado permiso para cambiar de opinión sin sentirse derrotado. La reunión terminó. Se implementó la idea de Elena. Y Carlos salió pensando que había sido una decisión colaborativa. Nunca se dio cuenta de que Sofía había orquestado todo sin decir casi nada. Esa fue la primera vez que lo vi. Pero no sería la última. En los meses siguientes, empecé a notar un patrón. Cada vez que surgía un conflicto, Sofía desaparecía. No literalmente. Pero se volvía invisible. Mientras otros peleaban por recursos, por reconocimiento, por tener la razón, ella simplemente esperaba. Y cuando el polvo se asentaba, cuando todos estaban agotados emocionalmente, ella aparecía con una solución práctica que, curiosamente, siempre la beneficiaba a ella. Pero nadie lo notaba. Porque ella nunca había peleado. Nunca había atacado a nadie. Nunca había defendido su territorio. Simplemente había estado ahí, siendo razonable, mientras otros se destruían entre sí. Hay algo profundamente inquietante en las personas que nunca discuten. No porque sean pacíficas, sino porque han descubierto algo que la mayoría no entiende. Que discutir es perder. Que pelear es exponerse. Que mostrar tus cartas es entregarle al otro el mapa de tus vulnerabilidades. Cuando discutes con alguien, revelas qué te importa. ¿Qué te molesta? ¿Dónde están tus límites? Y las personas como Sofía toman nota de cada palabra. De cada emoción. De cada punto de presión. Recuerdo una tarde en que Javier, otro miembro del equipo, la confrontó directamente. Estaba frustrado porque sentía que sus ideas nunca se implementaban. Y tenía razón. Pero en lugar de analizar por qué, decidió culpar a Sofía. Le dijo que era pasiva. Que no contribuía. Que solo seguía la corriente. Y Sofía no se defendió. No contraatacó. No justificó sus acciones. Simplemente lo escuchó. Con toda su atención. Como si las palabras de Javier fueran lo más importante del mundo. Y cuando él terminó, agotado de su propio discurso, ella dijo tienes razón en sentirte así. Debe ser frustrante. Lo siento si he contribuido a eso. Javier quedó desarmado. Había llegado preparado para una pelea y encontró comprensión. Había venido a atacar y encontró validación. Y en ese momento, sin darse cuenta, perdió todo su poder. Porque es imposible mantener la rabia contra alguien que no te da nada contra que pelear. 2 semanas después, Javier fue transferido a otro proyecto. No fue idea de Sofía. No directamente. Pero durante esos 14 días, ella había tenido conversaciones casuales con personas clave. Mencionando, sin dramatismo, lo complicado que era el ambiente del equipo últimamente. Lo difícil que resultaba mantener la productividad con tanta tensión. No culpó a Javier. Nunca lo hizo. Solo plantó semillas. Y dejó que otros llegaran a sus propias conclusiones. Eso es lo que hace la gente que nunca discute. No pelea batallas. Cambia el terreno donde se libran. Mientras tú estás enfocado en ganar el argumento, ellos están redefiniendo qué significa ganar.
Empecé a investigar más sobre este comportamiento. Y descubrí algo fascinante. Las personas que evitan el conflicto abierto no son necesariamente pacíficas. Algunas lo son, genuinamente. Pero otras han aprendido que hay formas mucho más efectivas de conseguir lo que quieren. Formas que no dejan huellas. Formas que no generan enemigos visibles. Cuando discutes, creas un registro. Hay un antes y un después. Hay ganadores y perdedores. Hay resentimientos que perduran. Pero cuando no discutes, cuando simplemente observas y esperas, cuando dejas que otros se desgasten peleando mientras tú permaneces neutral, te vuelves intocable. Nadie te culpa. Nadie te ataca. Porque nunca te pusiste en su contra. Sofía me lo confirmó sin querer una noche, después de una cena del equipo. Habíamos bebido un poco más de lo usual. Y en un momento de sinceridad rara en ella, me dijo: ¿sabes por qué nunca discuto? Y antes de que pudiera responder, continuó. Porque cuando peleas, le muestras al otro que te importa. Que tienen poder sobre ti. Y yo no le doy a nadie ese poder. Fue escalofriante. No por las palabras en sí, sino por cómo las dijo. Sin emoción. Sin malicia. Solo como un hecho. Como alguien que describe el clima. Sobre la importancia de escucharse mutuamente. Y mientras hablaba, miré alrededor de la sala. Todos asentían. Todos sonreían. Todos creían que Andrés era el líder que siempre habían necesitado. Y tal vez tenían razón. Porque al final del día, un líder es alguien a quien otros siguen. Y Andrés había conseguido que todos lo siguieran sin que nadie notara que estaban siendo guiados. ¿Era malvado? No lo sé. Esa palabra parece demasiado simple para lo que él era. No lastimaba a la gente por placer. No disfrutaba del sufrimiento. Simplemente veía el mundo como un sistema. Y había aprendido a operar dentro de ese sistema mejor que nadie. Hay personas que pelean por el poder. Que gritan. Que exigen. Que amenazan. Y todos pueden verlos venir. Todos saben defenderse de ellos. Pero las personas como Andrés son diferentes. No pelean. No exigen. Simplemente esperan. Observen. Y cuando encuentran la grieta exacta en tu armadura, la explotan con tanta suavidad que ni siquiera sientes el golpe. La última vez que hablé con él fue en su nueva oficina. Me preguntó cómo me sentía sobre los cambios. Si estaba cómodo con mi puesto. Si había algo que pudiera hacer por mí. Y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. No era crueldad. No era triunfo. Era algo peor. Era vacío. Como si toda esa empatía, toda esa conexión, todo ese entendimiento que proyectaba hacia los demás, no fuera más que una herramienta. Una máscara tan perfectamente construida que incluso él había olvidado que había debajo. Salí de su oficina con una sensación extraña. Porque me di cuenta de algo importante. El poder más peligroso no es el que se ve. No es el del tirano que grita órdenes. No es el del manipulador obvio que todos pueden identificar. El poder más peligroso es el invisible. El que te hace creer que todo fue decisión tuya. Que nadie te obligó. Que tú estabas en control todo el tiempo. Y la verdad es que la mayoría de nosotros somos vulnerables a esto. Porque todos queremos ser escuchados. Cuando llegó el momento de la decisión, los tres candidatos habían revelado tanto sobre sí mismos en esas conversaciones privadas que ya no parecían tan sólidos. Carlos se veía demasiado emocional. Elena demasiado idealista. Miguel demasiado rígido. Y Sofía, que nunca había hablado mal de nadie, que nunca había mostrado ambición abierta, que nunca había discutido, de repente era la opción más segura. Consiguió el puesto. Y nadie sintió que les hubieran quitado algo. Porque nunca compitió directamente contra ellos. Nunca entró en el ring. Simplemente esperó a que todos se lastimaran peleando y luego caminó hacia el centro cuando ya no quedaba nadie en pie. Eso es el verdadero poder. No es vencer al enemigo. Es hacer que el enemigo se venza a sí mismo mientras tú observas desde la distancia. Pero hay un costo. Siempre lo hay. Y lo vi en Sofía con el tiempo. Esa máscara de neutralidad, esa capacidad de nunca mostrar lo que realmente siente, eventualmente se vuelve permanente. No puedes activarla y desactivarla a voluntad. Si pasas suficiente tiempo fingiendo que nada te afecta, eventualmente nada te afecta de verdad. La vi años después en un evento casual. Ya no trabajábamos juntos. Ella había seguido ascendiendo. Tenía un cargo importante. Éxito visible. Pero cuando hablamos, cuando le pregunté cómo estaba realmente, hubo un segundo, solo un segundo, donde su máscara se resquebrajó. Y vi algo que nunca había visto antes. Cansancio. No físico. Emotional. El cansancio de alguien que ha pasado tanto tiempo controlando cada reacción, cada palabra, cada gesto,
que ya no recuerda cómo es simplemente ser. Me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes qué es lo irónico? Y se quedó en silencio por un momento. Pasé tanto tiempo evitando que otros me afectaran que ahora nada me afecta. Y no sé si eso es fortaleza o simplemente vacío. Esa conversación cambió mi perspectiva sobre todo. Porque me di cuenta de que las personas que nunca discuten no son invencibles. No son inmunes al dolor. Simplemente han elegido una forma diferente de protegerse. Una forma que funciona en el corto plazo pero que cobra su precio en el largo. No discutir puede ser una estrategia brillante. Te protege de conflictos innecesarios. Te da tiempo para pensar. Te permite observar mientras otros revelan sus debilidades. Pero también te aísla. Te convierte en alguien que está siempre analizando, siempre calculando, nunca simplemente sintiendo. Y ahí está el dilema. ¿Es mejor ser vulnerable y auténtico, arriesgándote a que otros usen tus emociones en tu contra? ¿O es mejor ser controlado y calculador, arriesgándote a perder contacto con tu propia humanidad? No hay respuesta correcta. Solo hay elecciones. Y consecuencias. Lo que sí sé es esto. Cuando conoces a alguien que nunca discute, que siempre permanece calmado, que nunca muestra grietas en su fachada, no asumas que son débiles. No asumas que son pacíficos. Y definitivamente no asumas que son inofensivos. Porque mientras tú estás peleando batallas visibles, ellos están ganando guerras invisibles. Mientras tú estás gritando tus argumentos, ellos están tomando nota de tus vulnerabilidades. Y mientras tú celebras pequeñas victorias en discusiones sin importancia, ellos están reposicionándose silenciosamente para el movimiento que realmente importa. La pregunta que deberías hacerte no es por qué algunas personas nunca discuten. La pregunta es qué están haciendo en su lugar. Porque el silencio no es ausencia de acción. A veces, el silencio es la acción más calculada de todas. Y la próxima vez que alguien esté completamente calmado durante un conflicto, cuando todos los demás están alterados, pregúntate esto. ¿Realmente no les importa? ¿O simplemente saben algo que tú aún no has aprendido? Que en el juego del poder, el que pierde los nervios, pierde. Y el que nunca juega abiertamente, nunca pierde de verdad.